Libro de Romanos, capítulo número 11, versículo 25. Hoy le dije que nos vamos a quedar hasta las 9:30, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño resumen, como poniendo en contexto todo. Romanos 11, 25 dice la palabra del Señor de esta manera. Pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Quién no tiene que ser arrogante? Los que son gentiles, es decir, nosotros. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Habíamos hablado que este versículo es fundamental para entender los últimos tiempos. Dice el apóstol Pablo, ustedes los gentiles no quiero que se vuelvan presuntuosos, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, o sea, nosotros mismos, en referencia a Israel, porque Israel tiene endurecimiento parcial. Nosotros lo que estamos leyendo, viendo los cumplimientos de la palabra, uno dice, ¿cómo puede ser que no crean? Está bien porque hay un velo espiritual sobre ellos. Ahora vamos a ver que hay un último tiempo que está preparado para Israel. Pones el cuadro de las dispensaciones, por favor. ¿Se acuerda que nosotros podíamos estudiar las relaciones del hombre con Dios de acuerdo a lo que se llaman etapas o dispensaciones? Tenemos la dispensación de la inocencia, cuando el ser humano está inocente frente a Dios. Luego cuando adquiere el conocimiento, ¿no? Porque es consciente cuando es expulsado del huerto del Edén, que esto dura hasta hasta el diluvio. En el gobierno, o ahí comienza la dispensación de gobierno humano, que llega hasta el final de la Torre Babel. Luego comienza la dispensación de la promesa, donde Dios toma a Abraham y le dice que su simiente serán bendecidas y salvas las familias de la tierra. Esto termina con la entrega de la ley. Luego de la ley comienza la gracia y finalmente el milenio. Nosotros habíamos estudiado las profecías de Daniel, de las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerda? Que habíamos visto de que el profeta Daniel había profetizado que quedaban 70 semanas, estaban dispuestas para el pueblo de Dios. Es decir, 70 semanas de la ley, que justo se cumplió 69 semanas cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y que nos quedaba una semana por cumplir, y cuando estamos hablando de semana, hablamos de grupos de 7 años, de la Shebuá, que es el término en hebreo. Esos 7 años van a comenzar cuando la iglesia sea raptada. Poneme el otro cuadrito negro. El periodo de la gracia incluye desde la iglesia hasta el rapto. Luego empiezan 7 años. ¿Se acuerda que en la semana 70 hablaba de que vendría un príncipe y que por mitad de semana confirmaría el pacto con muchos? ¿Se acuerda cuando veíamos acerca de los sellos? ¿Cuál era el primer sello que se abría? ¿Qué había? ¿Un elefante? Bueno, yo tengo que hablar 1 hora y media, si no me ayudan ustedes. Vamos, ¿qué había? Un caballo blanco, un jinete. Los sellos nos presentaban los personajes y los acontecimientos que iban a tener lugar durante el Apocalipsis. Entonces, este sello que se rompía presentaba aquel que fuera profetizado por el profeta Daniel, que en la primera mitad de la semana, en los 3 años y medio, iba a confirmar el pacto con muchos. ¿Se acuerda que cuando se abrió el sello, el jinete salió con una corona
y salió para vencer venciendo. O sea, es un jinete que va a ser un conquistador, un vencedor, y es la imagen del anticristo, que va a aparecer en la última semana de la ley. Habíamos dicho también de que va a ser restituido el culto levítico, porque tiene que haber un culto para que suceda un hecho que sucederá acá, que se marca entre la tribulación y la gran tribulación, que es algo que se conoce como la abominación desoladora. Esto fue profetizado por el profeta Daniel, porque dice: a la mitad de la semana suspenderá el culto. Y ahí van a suceder varias cosas que vamos a ver en esta clase. Hay algunos, ya lo vamos a ver, lo vamos a leer en el libro Apocalipsis, que el anticristo, que figura como una bestia, en la imagen simbólica, a la mitad de la semana va a sufrir una herida mortal. El anticristo dice que surge del abismo. Habíamos hablado acerca de teorías de quién puede ser el anticristo o la nacionalidad del anticristo. ¿Se acuerda que habíamos dicho que podía ser un árabe israelí, o podía ser algo que represente un descendiente del Imperio Romano? Habíamos dicho que puede ser un judío de la tribu de Dan. Habíamos dicho que podía ser el árabe israelí, porque los musulmanes creen en un imán que va a aparecer al último de los tiempos, que se asemeja mucho con la imagen, lo que la Biblia profetiza acerca del anticristo. Sufrirá una herida de la cual será sanada, y ahí podemos tomarlo de dos formas, que es una persona humana que muere y resucita con Satanás adentro. O lo otro que podemos entender, ¿Satanás qué es? ¿Qué es Satanás? ¿Qué tipo de ser es? Está bien, pero ¿qué ser es? Si uno lo tengo que calificar. ¿Qué es? Es creado, pero ¿qué es? Es un ángel. Los ángeles tienen la facultad de transformarse. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y la palabra dice que muchos hospedaron ángeles sin siquiera saberlos. O sea que los ángeles pueden efectuar una metamorfosis, pueden cambiar de forma. Entonces podría ser que el anticristo sea Satanás o un ángel caído de un gran grado que toma una figura humana, no lo sabemos. Pero sabemos que él resucitará con un gran poder y se sentará en el trono de Dios, en el trono del templo, pidiendo para sí el culto. Los judíos que habían hecho paz con él, acuérdense que en ese momento va a haber, que eso lo vamos a ver la clase que viene, va a haber templo. Hay algunas, el templo está antes, el templo se construye a partir de que el pacto del anticristo con Israel, no lo sabemos, pero sí sabemos que el anticristo es una figura que va a vencer. Y es una figura que va a tener un gran protagonismo en estos 7 años que quedan de la dispensación de la ley. ¿Hay gentiles que van a ser salvos? Sí. Como hubo gentiles que fueron salvos en la ley. Lo que pasa es que acá no le va a costar la vida dar testimonio del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay una multitud que sale de gente de la tribulación? Muchos decapitados. Mucha gente le va a costar la vida. Bien, hay un cuadrito, un par de cuadritos, un par de imágenes, mejor dicho, que vamos a repasar un poquito. Ay, yo no tengo internet, qué máquina.
En un segundito. Libro de Daniel. Libro de Daniel. Poneme la imagen que salen las 4 bestias. Daniel 7. ¿Se acuerda que bueno, a nuestro oso acá le faltan 3 costillas que llevan en la boca? Bien, Daniel 7 dice, perdón, ¿no? Lo voy a leer de esta manera, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, para que sea más didáctico y más fácil. Durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Una noche soñé que 4 vientos del cielo soplaban muy fuerte sobre el gran mar. De repente salieron 4 monstruos grandes, o 4 bestias, todos ellos diferentes. Y el profeta Daniel es un hombre que va a tener un discernimiento muy grande. Daniel acá ya no es el jovencito, que encontramos en el primer capítulo. Han pasado varios años. La primera bestia que ve es justamente, bueno, está mal la flechita, pero es Babilonia. Babilonia, que la describe de esta manera. El primer monstruo parecía un león con alas de águila, pero le cortaron las alas y entonces se paró sobre sus pies como una persona. Yo sí se acuerdan de que Nabucodonosor se le fue dado todos los reinos, y en un momento él se quiso más importante que Dios, y Dios lo redujo como si fuera una bestia. Dice que comía hierba como la bestia, tuvo un tiempo hasta que se humilló delante de Dios, no sé cuánto se acuerda. Bueno, simboliza un tiempo, un primer imperio. Básicamente esta visión se trata sobre imperios que van a dominar la tierra. Alguien me dirá, pastor, pero hubo más imperios en la tierra. Estuvo el imperio mongol, por ejemplo, que quizás fue el más extenso que hubo. Otros dirán, bueno, y los imperios que tuvieron lugar en América y demás. Pero está hablando en referencia al pueblo de Dios y en la zona que a nosotros nos importa, porque Israel es un reloj profético. Es un reloj profético Israel para nosotros. Jesús dijo, que esto lo vamos a ver durante esta clase, dijo, miren la higuera. Es un símbolo de Israel. Entonces, estos 4 primero con Babilonia, luego que fue conquistado por lo que le siguió este imperio, que es una bestia, que es un oso enorme. Dice la palabra de esta manera, lo describe. Parecía un oso, pero uno de sus costados era más alto que el otro. Entre sus dientes tenía 3 costillas. Este parece que se comió las costillas, no las tiene. O sea, estaba acostado sobre un lado y sobre otro, haciendo referencia al imperio medo-persa. Los medos y los persas constituyeron un imperio muy poderoso. Los persas eran más poderosos que los medos. Ellos conquistaron 3 reinos: Egipto y Babilonia. O sea que esta bestia mató a esta bestia, ocupó el lugar. Porque de hecho los persas conquistaron Babilonia. Es más, Daniel va a vivir bajo el dominio persa en Babilonia. La tercera bestia que habla la palabra es este leopardo con alas. ¿Por qué? ¿Por qué lo pone con un leopardo con alas? Porque es sumamente ágil, como fue el imperio griego. El imperio griego fue sumamente rápido, conquistador. Alejandro Magno conquistó todo. Mire, acá dice de esta manera, el tercer monstruo parecía una pantera. Tenía 4 alas de ave en la espalda y también tenía 4 cabezas. A este monstruo se le dio poder para reinar. Acá lo tenemos con una sola cabeza, pero haga de cuenta que tiene 4 cabezas. ¿Por qué? Porque el imperio, escuchen esto porque es muy importante. Es muy, muy, pero muy importante. El imperio griego, para los que no nos conocen, Alejandro Magno
no tuvo hijo, no tuvo heredero. Entonces a su muerte, pues murió joven. O sea, impresionante lo que logró el hombre, todo lo que conquistó, pero murió joven. Y encima no tuvo herederos, así que su reino se partió entre 4 cabezas, entre sus 4 generales que representan cada una de las cabezas que le surgirían a esa bestia. Hay una cabeza, que ya lo vamos a estudiar, una cabeza que se llama Antíoco Epifanes. Esa es una figura clave para nosotros que ya la vamos a ver. Porque este hombre Antíoco va a ser un hombre que va a ser sumamente cruel con el pueblo judío, eran con todos, pero va a ser algo que va a ser fundamental porque es una figura profética también. La última bestia es una bestia que representa el Imperio Romano. Dice, yo seguí soñando y de repente apareció el cuarto monstruo. Era muy diferente a los otros 3 y tan fuerte que solo verlo daba miedo. Tenía 10 cuernos y sus dientes eran 2 grandes hileras de punta de hierro. Hacía pedazo todo lo que comía, y lo demás lo pisoteaba y lo destruía. Mientras yo miraba los 10 cuernos, esa bestia que está atrás es un simbolismo del Imperio Romano. Ahora, todo en la Biblia es sombra y figura de lo que había de venir en Cristo. Hay profecías que tienen doble, hasta triple cumplimiento en la Biblia. Esto nosotros tenemos que saberlo a la hora de interpretar. Roma significa eso, porque el hierro distinguía a Roma. ¿Se acuerdan cuando vimos las estatuas? ¿Cómo era Roma? Era de hierro. Y avanzaba y conquistaba todo. Nosotros tenemos que entender que el apóstol Juan, también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro habla mucho de Apocalipsis también, y profetiza un diluvio de fuego, eso será para otra ocasión, para la próxima clase, pero esta cuarta bestia representa Roma. Roma, en los últimos tiempos, tendrán 10 reinos. Ahora, Roma quizás no sea Roma, sino sea una alegoría de Roma. ¿Me está entendiendo? Roma quizás no sea el Imperio Romano como lo conocemos, sino será un gobierno que surgirá basado en 10 reinos, en 10 países o lo que sea. Cuando surgió la Unión Europea, había muchos que creían ver en la Unión Europea, porque creo que en el principio tenía cerca de 10 miembros o algo así, decía, vienen los últimos tiempos. Resulta que la Unión Europea tiene mucho más miembros hoy. Pero bueno, podemos tomar como una figura, una alianza de 10 reinos que surgirán, que conquistarán todo. Ahora, mientras yo miraba los 10 cuernos, de pronto salió un cuerno más pequeño, que al salir echó abajo a 3 de ellos. A estos 3 cuernos se le quitó el poder. ¿Se acuerdan de la Biblia que cuerno es símbolo de autoridad, ¿no es cierto? Hay un cuerno, ¡pum!, que cuando surge arranca los otros cuernos. El primer sello que se abría, que nos presentaba al anticristo, dice la Biblia que se presentaba como un conquistador, un victorioso. Entonces, este es un simbolismo de un reino del último tiempo, un imperio del último tiempo, donde el anticristo conquistará 3 reinos, surgirá poderosamente. A estos 3 se les quitó el poder, pero se dejó con vida porque todavía no llegó la hora. Luego mataron al cuarto monstruo y echaron su cuerpo al fuego. Y el cuerpo pequeño tenía ojos humanos y mientras hablaba, esto sucedía que hablaba con mucho orgullo. Ese cuerno que surge, dice la Biblia que hablaba con mucho orgullo. Yo lo voy a leer, perdón.
con mucho orgullo. Y aparecieron unos tronos y un anciano tomó el asiento y su rompa era blanca como la nieve y su pelo era blanco como la lana. De pronto de sus ruedas brotaba un río de fuego. Miles y miles de personas adoraban al anciano todo el tiempo. El anciano se sentó para juzgar y abrió los libros. Mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes, o uno con apariencia de hijo de hombre. ¿Qué palabra, cómo se escribía Jesús a sí mismo? ¿Qué decía que él era? El Hijo del Hombre. Es decir, que en esta figura, mientras está ejerciendo el dominio total, ese cuerno que le había salido a ese dragón, o a esa bestia, que hablaba con insolencia, que maldecía a Dios, de pronto vemos que llega el tiempo del juicio. Del juicio. Pude ver que lo obedecían todos los pueblos y toda la gente y su reino no tendrá fin. Entonces, esta es que tiene Daniel. Pásame a la otra imagen del chivo y del carnero. En el versículo que sigue, el capítulo que sigue, en el 8 de Daniel, en el 8 de Daniel, nosotros encontramos que Daniel tiene una visión que para nosotros es muy importante. La versión de Daniel es esta. La voy a leer en Reina Valera. No, la voy a leer en la NTV. Bueno, voy a usar las dos. En el sueño, yo veía a lo lejos un carnero parado junto al río. Ese carnero tenía 2 cuernos largos, pero uno era más largo que el otro y que le había salido después. El carnero atacaba hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste. Puede que ningún otro animal podía hacer frente, ni tampoco se libraba de sus golpes. El carnero hacía lo que quería y cada vez se volvía más fuerte. Mientras yo pensaba en lo que había visto, vi del oeste que venía un chivo, que estaba bien chivo, no venía enojado. Dice, tenía un cuerno muy grande entre los 2 ojos y corría a tanta rapidez que parecía que volaba. Cuando el chivo estuvo cerca del carnero de 2 cuernos, lo atacó con toda su fuerza y le rompió sus 2 cuernos. El carnero no tuvo fuerza para defenderse, así que el chivo lo tiró al suelo y lo pisoteó. Y el chivo se iba haciendo más fuerte, y más fuerte, pero en su momento de mayor fuerza, el cuerno más grande se le rompió. En lugar de eso, le salieron otros 4 cuernos. Se lo emparenta la visión anterior. Este carnero es que tiene un cuerno más grande que otro, es una referencia también al reino medio y persa. Y este chivo que viene a toda gran velocidad es el imperio griego. Dice, en lugar de ese gran cuerno le salieron otros 4 cuernos. ¿Se acuerda que se dividía luego de la muerte de Alejandro Magno entre 4 generales? Uno de ellos aparecía hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este y otro hacia el oeste. A uno de los cuernos le salió otro cuerno pequeño. Y ese cuerno creció mucho y se extendió hacia el sur, hacia el oeste, hacia la tierra más hermosa. Acá nosotros tenemos que saber algo, que Israel lo sabe. Yo me olvidé de traer un mapa. Para Israel, como para nosotros cuando vemos, si nosotros vemos que viene el viento sur, ¿qué decimos que viene? Che, ayúdenme a participar un poco más. ¿Están aburridos? ¿Está clara la clase o no? Vamos. Si viene el viento sur, ¿qué viene? ¿Y el norte? Israel sabe que del norte está profetizado que vendrá peligro. Para Israel el norte significa peligro. Es decir, Grecia se le vino, dice, hacia la tierra hermosa. Y este cuerno creció mucho, y fue tanto que creció que llegó a tocar las estrellas del cielo. A ellas las derribó y las pisoteó. Ese pequeño cuerno se atrevió a desafiar al jefe mismo de las estrellas y para colmo prohibió que se presentaran a Dios las ofrendas diarias y se burló del templo.
Era tanta su maldad que ordenó que su ejército acampara en donde todo se presentaba la ofrenda. Luego echó por los suelos la verdad y comenzó a hacer todo lo que quería. Y todo le salió bien. Ese gran cuerno que nosotros vemos corresponde a un personaje que lo vimos, que se llamó Antíoco Epifanes. Antíoco IV Epifanes. Hay un cuadrito, creo que está en negro. Este hombre, Antíoco Epifanes, me pone el cuadro. O sea, el carnero representaba el imperio medo-persa, que fue arrasado por el imperio griego. Por el imperio griego. Antíoco Epifanes, en la porción que le tocó, se fue para el lado de Israel y fue un gran conquistador. Pero en Israel hizo algunas cosas. Intenta imponer la cultura griega en Judea. O sea, él quiere imponer la cultura griega. Es un periodo que se conoce como la helenización. Es decir, tratan de que los judíos dejen su religión y abracen la religión de los griegos. Hay un periodo ahí clave que no sale en nuestra Biblia, que tiene lugar un clan que se levanta de los macabeos, que ahora con el presidente Milei está en boca de todos. Hay en el libro de Macabeos, que es un libro de carácter histórico, no está en el canon, pero sirve de valor histórico. Hay un versículo que dice que la victoria en la guerra no depende del número de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¿Por qué? Porque ellos fueron conquistados por Epifanes. Él lo que hace es profana el templo de Jerusalén, coloca un altar de Zeus en el templo y sacrifica cerdos en el altar. Esto es conocido como la abominación desoladora. Ese cuerno que nosotros veíamos es este general que surge, que se llama Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue un personaje que ya vivió, ya murió, pero es una figura profética. Cuando la Biblia habla acerca de cómo fue descrita la caída de Satanás desde el cielo, ¿alguien se acuerda qué figura usa? Está bien, cuando cae, pero habla acerca de un personaje histórico. Es una profecía sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro fue un personaje que existió, que fue soberbio, porque Tiro fue una potencia comercial y demás. Pero era una simbología de Satanás. Antíoco Epifanes es una sombra y figura del anticristo. Entonces, cuando nosotros vemos esta profecía, tenemos que entender que es una figura del anticristo. Porque así como en la mitad de la semana, que donde el anticristo se levanta y hace la abominación desoladora, o sea, Juan vivió cientos de años después de eso. Cuando se refería Juan y se refirió Jesús, que lo vamos a ver, acerca de la abominación desoladora, era un hecho que ya pasaba. Y Jesús hablaba, es cierto, Jesús hablaba mucho en clave, por decir una manera. Entonces, si yo le tengo que transmitir a usted un mensaje de una pista, yo le digo, cuando vean a San Martín cruzando los Andes, entonces te van a decir, pero San Martín ya cruzó los Andes, pero cuando entiendan que ese hecho se repite, van a estar entendiendo que San Martín es una simbología de algo que va a suceder. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Me entienden? Bueno, entonces de la misma manera, esta persona simboliza el anticristo, porque él justamente hizo la abominación desoladora. El tipo agarró y puso la estatua de Zeus, que él creía que era Zeus, tenía delirios de grandeza, y sacrificó un cerdo en el altar. Nosotros sabemos, ustedes estudiaron Pentateuco 1, cuando vieron cómo era el altar, ¿no es cierto?, que se sacrificaba, y sabe qué animales se sacrificaban, y que el cerdo es un animal
impuro. O sea, fue una humillación. Fue tanta la indignación que acá provocó la revuelta de los macabeos, que fue un clan que se levantó, que se levantaron y tuvieron una victoria heroica y expulsaron al ejército invasor. El pueblo judío siempre fue un pueblo indómito, un pueblo tremendo. Si esa nación tiene el tamaño de Tucumán y se le para de igual a igual a todo Medio Oriente hoy. Es un pueblo tremendo, es un pueblo guerrero, es un pueblo luchador. Y los vencieron. Es más, cuando purificaron el templo, el candelabro dice la palabra que siempre tenía que arder. Y ellos tenían aceite solamente para un poco de tiempo, y el aceite perduró y siguió prendido. Y esa es la celebración que los judíos celebran como Hanukkah. Y eso es lo que ellos celebran. Ahora, ¿qué nos tiene que ver esto? Relación con el anticristo. Prefigura al anticristo en su persecución del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice, persiguió a las estrellas del cielo, al ejército del cielo, está haciendo una referencia a Israel y proféticamente a los elegidos de Dios. Porque el anticristo va a tener victoria sobre el pueblo escogido de Dios. Por un tiempo los va a lograr vencer. Los va a vencer, a muchos va a matar. A muchos va a matar. La abominación es un tipo de acto blasfemo del anticristo, que se cumplirá y desatará los 3 años y medio de la segunda mitad. Su tiranía refleja el poder del maligno descrito en Apocalipsis número 13. Gog y Magog, que eso no vamos a llegar hoy, en Apocalipsis 20 representa una rebelión similar. ¿Quedó claro las visiones de Daniel? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, vamos con el apunte. Vamos con el apunte. Bien. Vamos con el apunte. Nosotros habíamos quedado más... Vamos a quedar con el apunte. Bien. Bien. En la estatua. Bien. Bueno, ahí en la página 88, 89 es más o menos lo que hablamos. Y perdón. Bien. Vamos en la página 93.b. La bestia que sale del mar. Apocalipsis capítulo número 13. Y esto, perdón, pero no nos queda otra cosa que leer, si se le hace un poco tedioso, que disculpe, no nos queda otra forma, por más que no sea didáctica. Apocalipsis número 13, dice la palabra, y va a ver cómo se conecta todo. Dame un segundito que lo voy a poner yo en la Reina Valera. Vamos, Reina Valera, Apocalipsis capítulo número 13. Si lo ponemos en pantalla, por favor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como oso y su boca como león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A qué le suena conocido eso que ve el apóstol Juan? A la visión de Daniel. Es una mezcla, ¿no? Volver al seguro que tiene. Encontramos el leopardo, encontramos el oso, encontramos el león y encontramos el dragón o la bestia. Es decir, es un imperio grande. Versículo número 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Alguien le suena conocido ese cántico, ese salmo satánico? Se cantó una vez, algo parecido. Y la compositora fue una mujer. Y está en el libro de Éxodo. Y su nombre empieza con M. La María de Moisés, que nosotros lo cantamos. Cantaré al Señor por siempre. Uy, qué desafinado. No lo querés grabar, no lo haces nada. Bueno, borralo. ¿Se acuerdan? Decimos, ¿quién como el Señor que con su poder el mar abrió? La gente, ese es un simbólico, ¿no? ¿Quién como la bestia? La bestia que va a ser sanada milagrosamente. ¿Qué quiere decir que va a ser sanada milagrosamente? Puede significar varias cosas. Puede ser que era un reino que se lo daba por perdido y de pronto se vio. Puede ser que esta figura del anticristo como un ser humano sufre un atentado. Les vuelvo a recomendar, si alguien lo puede conseguir, al que le gusta leer y le gusta la aventura, la serie Dejados Atrás. Es hermosa y uno lo entiende bien porque es un escuadrón que lucha contra el anticristo. Está muy bueno. Es un atentado que surfe la cuarta bestia. Algunos dicen que este ser humano, llamado anticristo, esta bestia, ahí resucitaría ya siendo la encarnación de Satanás. Entonces nosotros en el capítulo número 13, este que estamos leyendo, vamos a ver cómo se configura y perdón Señor, no lo quiero decir, una falsa trinidad satánica. Porque surge esta bestia, vamos, versículo número 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. La mitad de la semana, la segunda mitad de la semana. ¿Qué va a hacer eso? Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Es decir, en el tabernáculo se va a sentar. El apóstol Pablo en Tesalonicense dice que ya está en marcha el misterio de la iniquidad. Y dice que el anticristo se levanta contra todo lo que es Dios, hasta que se hace pasar por Dios sentándose en el trono. Nosotros creemos que los ojos de Israel se van a abrir cuando vean el anticristo sentado en el trono. Ahí se darán cuenta. Bien, sentado ahí en el trono del templo, en el templo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Se acuerda la visión que tiene Daniel del chivo poderoso que vence a las estrellas? Que es una figura de Antíoco Epífanes, que conquistó al pueblo de Dios. Bien, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero y que fue inmolado del principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Quién decía así? Jesús. O sea, esta bestia surge del mar. El mar significa conflicto, puede significar naciones gentiles, ¿no? Imperios, conflicto, tormenta, surge esta figura. Es el primer sello que nosotros vemos en acción. Acuérdense que Apocalipsis, una cosa que hace que sea difícil de entender es que Apocalipsis no va lineal, va y vuelve en el tiempo. Bien, versículo número 10. Si alguno llega en cautividad, vamos. Versículo número 11. Y después vi otra bestia que subía. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir? Surgió de la tierra, es una figura de paz. Es una figura de paz. Tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Es decir, que es una figura que va a ser una figura religiosa, por decir de alguna manera. Que va a ejercer un dominio religioso, va a ser una figura de paz. Pero todo es falso. Porque
esta figura dice, habla como cordero, tiene cuerno de cordero, pero habla la palabra del diablo. Y acá viene una gran pregunta para los cristianos. Que la pregunta, pero en realidad no es tan difícil, lo que pasa es que hay gente que ignora la escritura. ¿El diablo tiene poder? ¿Sí o no? ¿El diablo está vencido? ¿Pero el diablo tiene poder? ¿El diablo puede hacer milagros? El diablo puede hacer milagros. No, Dios le señala y da milagro, el diablo puede hacer milagros. ¿Dónde encuentro un ejemplo? ¿Dónde está esos pastores en la Biblia? Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente? Y era un centro ocultismo, Egipto. Eso lo veo todos los días, vengan lo mío. Y tiraron los brujos y se convirtió. ¿Usted se cree por qué la gente va tanto a los brujos a hacer pactos? El diablo tiene poder. Está vencido. Nunca va a poder contra alguien que está cubierto con la sangre de Cristo. De hecho, va a poder vencer a aquellos que estén después de que la iglesia sea arrebatada. Entonces, tiene poder, puede hacer señales. Por eso a veces nosotros vemos en la televisión gente que son curanderos y que acude mucha gente del mundo y uno dice, son todos estafadores. Sí y no. Algunos te hacen milagros. El diablo tiene poder. Y le voy a hacer otra pregunta que acá me van a echar del Instituto Bíblico y me van a echar de todos lados. ¿Un cristiano en pecado puede hacer milagro? ¿Sí? ¿Cuál es la base bíblica para sostener esto? Pero Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Estoy ejerciendo, el Señor le dice, estaba ejerciendo una autoridad que yo te di y que no es tuya. Yo en realidad no te conozco. Bien, esta bestia religiosa surge de la tierra, de la paz. ¿Qué hora es? Vamos. Y ya, problema en el anterior, perdón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hacía descender fuego? Elías. Y los dos testigos también van a hacer descender fuego. ¿Qué nos habla la Biblia de qué va a ser ese tiempo? Además de ser un tiempo de desastre, es un tiempo de confusión. De confusión. El diablo tiene poder. Escúcheme. Cuando los profetas de Baal, y piénselo de esta manera, aceptaron el desafío de Elías, de orar para que cayera fuego del cielo. ¿Usted se cree que esa gente aceptó porque sí? Posiblemente hayan visto milagros también. Son demonios que toman lugares. A veces que el diablo le encanta la adoración. Por eso tenemos que desterrar de nuestra vida las figuras idolátricas. Son demonios que toman lugares de adoración. Gauchito Gil, la difunta Correa. ¿Cuánto han escuchado milagros, señales que ha hecho la difunta Correa? Esa es la gente que es tremenda. Son demonios que actúan. Demonios que actúan ahí. Y en esa época, con la iglesia retirada, va a haber un avivamiento satánico. Acuérdense que el abismo va a ser abierto. Yo lo que creo que va a pasar ahí es una opinión personal. No, por favor, esto no es doctrina, es una opinión mía. Yo me hago cargo, la puedo defender en una charla más profunda, pero no deja de ser una opinión, pero se las comparto. Cuando abre el abismo y que la acuerda que le digo que hay ángeles que están atados en el Éufrates, yo lo que creo que hay una categoría de ángeles que cayeron con Satanás. Algunos quizás dicen que hubo otra rebelión, no lo sé, pero que cayeron con Satanás, que tienen un poder tal, quizás eran ángeles de primerísimo primer rango,
que están atados, encadenados. Son sumamente poderosos y saldrán en ese tiempo. Bien, vamos al 14. Y engaño a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Yo creo, a ver, impresionante este versículo, cómo cambió de hace poquitos años ahora con el adelanto de la ciencia. Una imagen que cobra vida. ¿Ustedes vieron los avances de la robótica, por ejemplo? De la inteligencia artificial. O sea, esta estatua, ¿cómo describe Juan? ¿Cómo describe Juan si ve el mundo de hoy? O de hoy, no quiero pensar siquiera, no me puedo imaginar lo que será en unos años. ¿No se acuerda el primer celular que tuvo? El mío pesaba 12 kilos, más o menos. Y ahora lo que son los celulares son tremendos, pero tremendo lo que hacen. Y lo que irá a venir. Entonces, ha cambiado la tecnología. Dice Daniel que en los últimos días la ciencia se aumentará. Bien, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Se imagínese alguien de la época? Pues no vamos a hablar tantos años atrás, vamos a hablar décadas atrás. ¿Sabes lo que es tener registrado los nombres de todas las personas? ¿Tener un registro de todas las personas en el mundo? Usted cuando va a votar tiene un registro de todos los argentinos. Y en el mundo también, quizás no sé en los países más que todavía no ha llegado la tecnología, pero registro de todo el mundo. Es más, usted tiene un número asignado. A mí me termina en 369, por ejemplo. Un número. Y eso que antes requería quizá, pero para entrar tiene que decir todos los libros, no entrarían hoy entran en un cosito así. Ni siquiera en un cosito así, colgado en internet. Bien, acá va a ver el número de la bestia. Dice, versículo 18. Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, acá fue presentada una falsa trinidad satánica. Tenemos al padre de mentira, Satanás, el dragón. Tenemos al falso Mesías, al falso hijo, el anticristo, y a la figura que hace que la gente la adore. Es el falso Espíritu Santo, que es el falso profeta. El falso profeta. Es el director como una religión mundial que va a buscar adoración para el anticristo. Hoy, mire el diablo es padre de mentira. Y anoten esto, el diablo es padre de mentira, no porque diga solamente mentiras, sino porque tuerce la verdad. Yo le voy a decir algo que fue muy fácil, lo dice el apóstol Juan. ¿Qué es Dios? Dios es Hoy el amor ha reemplazado a la imagen de Dios. Antes la gente, hasta las guerras se justificaban en nombre de Dios, ¿o no? Hoy el concepto de amor reemplazó a Dios. No importa si es la relación entre un hombre y otro hombre, lo que importa es Él. ¿No suena lindo? Sin embargo, es un argumento satánico. Y escúcheme, usted y yo, lo que acabo de decir, a muchos hasta nos suena o inclusive un poco chocante que hace unos años ni siquiera nos hubiese chocado.
no nos hubiese chocado de la manera que nos choca ahora. ¿Por qué? Porque nos están trabajando, nos están reprogramando, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio. Entonces el que diga que eso no es amor va a ser un crimen de odio. El amor ha reemplazado a Dios. Todo vale, todo se justifica en nombre del amor. Satanás es un genio. Satanás es un genio, porque si no nadie pecaría. Pues eso nos lleva a otra cosa que es esencial en la vida cristiana, conocer. ¿El pecado es lindo o es feo? Yo no quiero que nadie diga, oh, no, tengo que pecar otra vez. El pecado es algo que nos gusta a nosotros. De acuerdo a nuestra propia concupiscencia, nuestra debilidad, de nuestro hombre animal que lucha contra nuestro hombre espiritual. Bien, entonces, fue presentada una falsa trinidad, y el número 66, para mí, lo que significa, 6, dice, es número de hombre. ¿No es cierto? ¿Por qué es número de hombre? Acuérdense en la Biblia siempre que habla del número 6, se hace referencia a naturaleza humana. Yo empiezo las clases de simbología bíblica de cuarto año con el milagro de cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino. Hoy se me acaba de prender la lamparita. El agua la saca. ¿Cuántas tinajas eran de piedra? No, es tremendo, pero no lo vamos a tomar. No va ahora. ¿Cuántas eran? ¿No? ¿6? No. Sí. Bueno, después lo volvemos a eso si tenemos tiempito. Ahí solo tomamos una pausita eso. La cuestión es que yo creo esto. Es la exaltación del hombre por el hombre. El hombre va a creer que va a poder vencer a Dios. O sea, el fruto del Edén es atractivo, va a ser atractivo para la humanidad. Vamos a ser como Dios. Que es lo que Dios siempre le reprochó a su pueblo. ¿A su pueblo le reprochó la idolatría? Claro que sí. Le reprochó, pero lo que más le reprochó a su pueblo era la siguiente expresión. Era duro de cerviz. ¿Sabe qué significa ahora servir? El servir la espalda. Era el burro que lo azotan, lo obstinado, lo terco, la rebeldía. Esa es nuestra raíz caída en su esencia, la rebeldía, que nos lleva a envidiar. Bien, vamos a explicar rapidito una cosita que dice el apunte, porque es una pregunta que tiene. Bueno, página 83 dice el significado de las 7 cabezas. Dice, los 7 montes pueden tener un significado local, un significado más amplio. Pueden seguir 7 cabezas que pueden significar 7 montañas. Roma era conocida por la ciudad de los 7 montes, pero Jerusalén también. Hay una cosita ahí, que el que lo busque corre por cuenta de él. Hay 7 montes en la Antártida. Hay 7 montes en la Antártida, y el libro de Job es para charlar en otro momento, que si quieren, hacemos una clase especial. Veo que se habla del abismo, muchos creen que la puerta del abismo está en el polo. Es una explicación que llevaría tiempo. Pero bueno, los 7 montes pueden ser, 7 cabezas pueden ser 7 montes. ¿Por qué? Porque los cristianos creían que la Roma de ese tiempo era la madre de todos los males, porque lo sufrían, ¿verdad? No, era horrible haber crucificado al Señor, dicho sea de paso. Pero también pueden significar asientos de poder o reinados terrenales. Con ustedes lo hablé cuando Jesús le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿se acuerda que dice? Tú le dirías a ese monte. Montes son lugares de autoridad. Bien. Bueno, después vamos a seguir. Mira, Apocalipsis capítulo número 17, me pones por favor en pantalla. ¿Me queda cuánto? Media horita.
Apocalipsis. Vino entonces unos 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven aquí te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De nuevo. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos a hacer Nosotros tenemos que dar cuenta que Apocalipsis es un choque cultural y es un choque de reinos espirituales. Así como nosotros encontrábamos un canto a la bestia, que después vamos a encontrar un canto al Señor, el mismo canto nada más que al Señor. ¿Se acuerda que uno de los sellos presentaba las oraciones que estaban en un cádiz? Claro, nuestras oraciones que suben como incienso delante del Señor. El incienso en la Biblia es sinónimo de intercesión, además de adoración. O sea, el Señor recoge todas las oraciones que están nuestras en un cádiz, obviamente que es simbólico. Pero la ramera también lo va a tener. Hay gente que cree que le ora. Los musulmanes cuando oran en su oscuridad, que lo hacen de corazón sincero, están orando a demonios. Hay algo que a mí me impactó. A mí me impactó mucho. Yo conocí a un misionero de... se me fue el nombre. Es un país que está al lado de Afganistán. Ya me voy a acordar. Entonces, hablando con él, los cristianos de esa región, nosotros creemos que Alá es un sinónimo de Dios, ¿no es cierto? O por lo menos yo lo creía. Los cristianos de esa época no toman a Alá como un nombre, un sinónimo de Dios, sino como un falso Dios. Bueno, y en él tenía lleno de abominaciones la inmundicia de su fornicación. Fornicación no es solo el pecado sexual, es simbólicamente, justamente, la idolatría. Entonces, esta falsa iglesia, lo que se llama esta ramera, esta prostituta, o sea, hay un profeta en la Biblia que como señal, Dios le mandó a casarse con una mujer ramera. O sea, que se casó, tuvo hijos con ella y la mujer encima después lo dejó y volvió a su prostitución y él la perdonó y la volvió a buscar. Es una historia de amor que habla de Dios contra nosotros. La prostitución, entonces, era una imagen del amor de Dios hacia Israel. Ahora, la prostitución quiere decir también la idolatría, falsos dioses. Versículo número 5. Y en su frente un hombre ha escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y la abominación de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos en el libro de la fundación, escrito de la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Ahí vamos a explicar eso un poquito más adelante. Vamos con el 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Se sienta la mujer. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Será Roma? ¿Será algo que configure Roma? Que está embriagada de la sangre de los mártires. Pero hay otras ciudades también que pueden significar. No solamente Roma se embriagó con la sangre de los mártires, lo que fue la persecución que tuvo la iglesia luego de la Reforma, por ejemplo. Bien,
El mejor punto de vista es que las 7 cabezas representan 7 reinos del mundo. Antes de Daniel hubo solamente 2. Estos fueron a Egipto y a Siria. Ahora ambos reinos persiguieron al pueblo de Dios. Daniel no escribió de esto porque ya eran cosas del pasado, pero sí escribió de los otros 4, que son la bestia que hemos visto. Bien. Representación de los cuernos de la bestia. Sigamos adelante. Y son 7 reyes, 5 de los cuales han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición, 12 y hasta ahí nomás. Y de los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad conjuntamente como reyes de la bestia. El anticristo va a surgir en una alianza de 10 reinos, que él va a vencer a 3. Va a vencer a 3. Va a vencer a 3. Bien. Bueno. La relación entre la bestia y el anticristo lo pueden leer en el punto número 3 de Apocalipsis 17:11. Dice, para comprender este versículo debemos recordar que Juan iguala al reino y al rey. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero hay un solo gobernador o rey sobre la bestia entera. Este rey es el anticristo. Pablo lo llama el hombre pecado. Juan tiene 2 razones para llamar bestia a esta persona. Primero, porque es malvado, salvaje, impío, y segundo, porque Juan se refiere como rey a la bestia porque lo representa. Acordado que se refirió de esta manera a Nabucodonosor en la visión. Bien, ¿por qué dice lo que era, lo que es y lo que será? Esto lo voy a leer textual porque está muy bueno, página 98. Lo que era, describe mucho la historia de Satanás. Era un ángel en la presencia de Dios. Jesús lo vio caer. En el pasado fue él quien dio fuerza a los faraones de Egipto, pero Dios destruyó ese reino. En el pasado también Satanás actuó por medio de Antíoco Epifanes y motivó a Herodes a matar al Mesías. Pero ese plan falló, porque Satanás siempre quiso matar a Israel, porque Israel es la cuna del Mesías. ¿Se acuerdan cuando vimos la bestia que cayó? Que atacó a Israel y atacó a su hijo. Pero el hijo fue arrebatado al cielo, entonces se volvió a los otros hijos de la mujer, a la iglesia. Y yo acá voy a hacer un comentario que seguramente a alguien no le puede caer bien, porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos es a sacrificar diferentes cosas. Sacrificar a veces nuestro pecado, a veces no siempre, a sacrificar nuestra carne, y a veces sacrificar estructuras mentales que tenemos de acuerdo a nuestras preferencias ideológicas. Un cristiano no puede ser comunista, hermano. Un cristiano no puede ser comunista. Y hace cuenta que es un régimen diabólico. ¿Por qué? Porque justamente ocupa el lugar de la adoración de Dios. En el máximo ejemplo, Corea del Norte, donde loco se cree que es un dios. Hay un testimonio que yo escuché de una chica que logró escapar de Corea del Norte, y ella por años tenía miedo porque creía que el presidente, dictador, no sé qué cargo tiene, no me acuerdo, le veía los pensamientos. Un régimen comunista, lo que era la cortina de hierro, cómo atacan, cómo era prohibido tener una Biblia, te costaba la vida. De hecho, en la China comunista hay cierta libertad controlada por el Estado. O Cuba ahora ya se ha abierto un poco. O lo que era predicar te cuesta la vida. Porque son regímenes que entienden la religión como una herramienta política. Por eso el anticristo va a tener el falso profeta, porque la religión es una forma de ejercer poder. Entonces Satanás hace eso. Lo que no es, cuando Juan describió esta palabra, Satanás no estaba persiguiendo a la iglesia. Quedaron unos pocos cristianos. Domiciano era el emperador romano en esos días, que fue terrorífico, Domiciano, que es el más cruel. Lo que será, el día que el anticristo se acerca, los creyentes serán raptados. Luego el gran poder de la iglesia, que limita al maligno. ¿Se acuerda que Romano dice?
hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles, que habíamos hablado, de que era un término naval, que con una vez el barquito estaba lleno de pasaje y de mercadería, zarpaba de la misma manera, cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Una vez que esté completado, y ese gran freno, dice el tesalonicense, pero hay algo que le impide la aparición del misterio de la iniquidad, del anticristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo obrando en la iglesia. Una vez que ese freno se saque, es decir, el que era, que en este momento, cuando está escribiendo Pablo no era, perdón, Juan, pero que va a volver a ser. Bien. La página para los que van siguiendo el apunte, la página 6 ya lo explicamos. El falso profeta guía, el falso profeta. Ah, bien, me había quedado acá en explicar qué quería decir la Ateneo. Bien. Esto es la página número... Acuérdense que el sello en la frente significaba propiedad. Hazle una pregunta para una curiosidad bíblica. ¿Quién fue el primer sellado en la frente de la Biblia? Caín, muy bien. Dice que Dios le puso una marca para que nadie le dañara. Bien. El Efesios dice que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación, o las aras de la promesa en la versión Reina Valera. A través de la historia la gente ha tratado de interpretar la marca de la bestia. Miramos dos tipos de interpretación. Primero, algunos tratan de calcular el número, es decir, intenta descubrir el nombre del número. La marca es tanto el número como el nombre de la bestia. En el presente nosotros usamos los números arábigos, es decir, el 0 y del 1 al 9. Estos números no se hicieron populares sino hasta el siglo X. En los días bíblicos las personas no lo usaban, sino que deletreaban los números. Por eso los números son tan importantes en la Biblia. Cuando pasó el tiempo, comenzó a usar las letras del alfabeto griego para representar los números. Las primeras 5 letras del alfabeto griego representaban los números del 1 al 5. Muchos han tratado de calcular el nombre del anticristo. Ireneo, un famoso maestro de la Biblia, vivió unos 100 años después de Juan, pensó que el nombre de la marca podía ser Latenios. Esta es una palabra que significa el reino romano. Es una idea en la página número 30, un cuadrito donde lo explica. Bien, página número 103, yo creo que he podido explicar todo lo que las 12 preguntas de unidad 5. ¿A qué nación representa la plata en la visión de Daniel 2? Que es el segundo reino. ¿A cuál? No, el primero es el oro. El segundo es... que era el osito. Muy bien. ¿Cuáles son las 4 bestias de Daniel 7? Bueno, la acabamos de ver. El oso representa la nación de Medo-Persia. ¿Quién fue Antíoco Epífanes? ¿Se acuerdan que hablamos? Del imperio griego, sombra y figura del anticristo. Según Daniel 8, ¿quién es el cuerno más largo? El cuerno más largo es Persia, sobre Media. Bien, el cuerno más largo es justamente Antíoco Epífanes. ¿De dónde surge el anticristo? Bien, del mar. ¿Cuál es la misión del falso profeta? Llevar a la gente a los pies del anticristo. ¿Cuál es el propósito de la marca de la bestia? Justamente fijar propiedad. ¿De qué manera imita el falso profeta al Espíritu Santo? ¿Y qué significa la palabra letenio? Bien, vamos a Apocalipsis número 14. Yo lo voy a ir muy rápido. Bueno, como si hubiese leído algo lento en esta materia. Bien. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. El apunte lo pregunta, ¿son los mismos 144.000 que vimos antes o son otros? Nosotros entendemos que son los mismos. ¿Por qué? Porque si no Juan cada personaje lo presenta y acá no los presenta, así que son lo mismo, por lo menos entendemos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Las muchas aguas, ¿qué significan en la Biblia? Mucha gente. Bien.
y como sonido de un gran trueno, y oí que era como arpistas que tocaban arpa, y cantaban un cántico nuevo al trono, y delante de los 4 seres vivientes, los ancianos, y nadie podía comprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Esto que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué quiere decir que no se contaminaron con mujeres que son vírgenes? ¿Van a ser castos sexualmente? Está hablando de que no se contaminaron, está hablando de que tienen el corazón puro, que no caerán en la idolatría. Bien, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van y fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. O sea, son una primicia delante del Señor. El mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y diciendo a gran voz, temed a Dios, dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a él que hizo el cielo y la tierra, y el mar y la fuente del agua. Es decir, hay un avivamiento satánico, pero también un avivamiento divino. Un ángel proclamará el evangelio. Otro ángel le sigue diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino, el furor de su fornicación. Esto es lo que nosotros leemos en el 14, que leímos recién en el 17. ¿Se acuerda que la Biblia presenta Apocalipsis las cosas? Bien. Otro ángel, y el tercer ángel decidió, si alguno adora a la bestia en su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y se ha atormentado con fuego y azufre delante del santo Dios, ángeles y del Cordero, y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Bien, la tierra es cegada, versículo número 14. Mire esto es tremendo. ¿Se acuerdan? Yo dije imagen y contraimagen. Miré aquí una nube blanca y sobre ella uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Daniel también hablaba del Hijo del Hombre. Que tenía en la cabeza una corona de oro. Acuérdense que la corona del anticristo no era la corona de oro, era la corona de laurel. Bien. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado y dice, mete tu voz y ciega, pues hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, la mies, el trigo, está listo y metió su voz y se llevó el trigo. Se llevó a su santo. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, así también llevado una hoz. ¿Saben lo que es una hoz, no? Bien. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía a la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra. El vino, el vino también es símbolo, significa varias cosas, pero ¿símbolo de qué es? Sangre. Bien. Y aquel arrojó su hoja en la tierra y vendimió la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. A ver, para que lo vamos a leer un lenguaje más amigable. Y exprimieron las uvas en un lugar que está fuera de la ciudad. Y ese lugar brotó un río de sangre de 300 kilómetros de extensión, en el que un caballo podía sumergirse hasta las bridas. Tremendo. Bien, ¿qué dice el apunte acerca de esto? Bien. Bueno, en la página 105 yo le invito a que lo lean en su casa. Cantan un cántico, dice Apocalipsis 14:3, que esos 124 cantan un cántico que nadie conoce, porque ellos van a tener solamente esa experiencia. Lo que dice el punto D, lo de sexualmente puro, que habla de lo ritualmente puro de la idolatría. Los 3 ángeles, el primero predica el Evangelio, el segundo anuncia la caída de Babilonia, y el tercer ángel la necesidad de permanecer fiel a Jesús y los juicios de las 2 cosechas. Uno se lo lleva al Señor y otro va para ir al lagar. Bien, Apocalipsis 15:16, los últimos versículos que nos quedan. Bien,
Acá es presentado en la palabra las copas. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos 3 juegos de 7. 7 sellos, 7 trompetas, muy bien, y 7 copas que se derraman. Bien. ¿Les parece que lo lea en una versión un poquito más amigable que la Reina Valera? Vos ponémelo en la Reina Valera, yo lo voy leyendo en otra versión y vos andás siguiéndome. Así vamos haciendo el cambio. Y vi aparecer en el cielo, yo lo estoy leyendo por alguien quiere saber qué versiones se está leyendo, pastor, se llama Nueva Biblia Viva, es una traducción hermosa. Y vi aparecer en el cielo una señal grande y maravillosa, 7 ángeles a los que les encomendó la tarea de llevar a la tierra 7 plagas finales, con lo cual la ira de Dios quedará satisfecha. Este es un principio espiritual. Hay colmos, nosotros no lo sabemos. ¿Se acuerda cuando el Señor le promete la tierra a Abraham? Y le dice, te daré esta tierra, pero no todavía tu descendencia, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Bueno, hoy no ha llegado a un colmo, a un límite, la cantidad de gente que necesita conocer a Jesús. Y en esta época va a haber también un colmo de la ira de Dios que queda satisfecha. Y vi también semejante algo a un océano de fuego y vidrio sobre el cual estaban de pie los que habían salido victoriosos en la lucha contra la bestia, su estatua y el número que representa su nombre. En sus manos traían las arpas de Dios y cantaban el cántico al siervo de Dios y al cántico del Cordero. ¿Se acuerda cuál era el cántico que le hacían a la bestia? ¿Quién como la bestia? Bueno, mira el cántico del Cordero. Formidable y maravillosas son tus obras, Dios justo, todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. ¿Quién no temerá al Señor y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Las naciones vendrán y te adorarán. Entonces vine, mira, el mismo cántico, nada más que visto de otro lado. Entonces miré y vi el templo, el tabernáculo, el testimonio está en el cielo que va abierto en par en par. Los 7 ángeles que tenían la tarea de esparcir las 7 plagas salieron del templo vestido de lino blanco resplandeciente. Y uno de los 4 seres vivientes entró cada uno de los ángeles una copa de oro llena el furor de Dios. Entonces el templo se llenó el humo de la gloria de Dios y nadie podía entrar allí mientras los 7 ángeles no hubieran terminado de derramar las 7 plagas. Es decir, nadie va a poder entrar hasta que no se haya completado el juicio. Quería hacer una introducción de qué dice Jesús, no me alcanzó el tiempo, pero podemos la clase que viene. Yo les propongo algo, acá me va a tirar la oreja la directora del instituto, pero bueno, después le llevo un ramo de flores, algo para acá. Yo les propongo algo, el lunes que viene yo tengo que terminar la materia, me parece que no voy a llegar. ¿Qué le parece si hacemos el día viernes 7, 6, por ahí? Pobre Flavia me mira, Flavia. El viernes 6 en Calle Salta tenemos una reunión, la hacemos abierta y tocamos algunos temas que no pudimos tocar. Abierta. El que quiera ir, a las 8. Culto el miércoles, no sería este viernes, sino el otro. Pero ahí lo confirmamos en la próxima clase, ¿le parece? Bien. Escuché entonces una potente voz, esto es el 16 del templo. Vayan a derramar sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra y una llaga maligna y asquerosa brotó en las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su estatua. El segundo ángel derramó su frasco sobre el mar y este adquirió aspecto de sangre de muerto. Y no quedó ni un solo ser con vida en el mar. O sea, un mundo destruido. Totalmente destruido el mundo. Totalmente destruido el mundo. Mire, yo le voy a decir algo que yo escuché, que cuando lo escuché me dice, qué interesante. Ahora esto alguien lo va a ver en internet y después más saqué el cual. Nosotros hoy tenemos, en nuestro país tiene una cierta importancia, pero en Europa es tremendo, la importancia del cambio climático. Es omnipresente en todo lo que se hace. Yo escucho a un predicador decir que dice, mira qué interesante lo que dice, se las tiro, usted es el que lo quiere decir.
¿No será que todo lo que viene con el cambio climático no es para que cuando sucedan los juicios la gente crea que es la mano del hombre y no la mano de Dios? Se los tiro. No estoy diciendo que sea, se los tiro. Porque es un mundo totalmente aniquilado. Bien, el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y la fuente y se convirtió en sangre. Y escuché al ángel que decía: justo eres al enviar estos juicios, santo. Porque tus santos y tus profetas han sido martirizados y su sangre se derramó sobre la tierra. Pero qué Dios malo, no, es un Dios de amor que está tratando que la gente se vuelva a Dios. Pero como leímos anteriormente, la gente no va a querer. Y oí al ángel, el ángel del altar diciendo: Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. El cuarto derramó sobre el sol y los rayos solares quemaron a la gente. Esto es impresionante. Porque ¿qué sabían en esa época de toda la protección que hace la capa de ozono y demás? ¿No es cierto? Bien, pero ni así se arrepintieron. Y la humanidad blasfemó contra Dios porque le envió las plagas y no quisieron darle la gloria. Entonces el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó envuelto en tiniebla mientras sus súbditos se morían del dolor, se mordían la lengua. Y blasfemaban contra Dios del cielo, pero no se arrepintieron de su perversidad. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó de tal manera para que los reyes del oriente pudieran pasar. Para Israel, el Éufrates en el norte, el Éufrates y el norte eran símbolo del peligro. Cruzando el Éufrates vinieron los imperios que llevaron los cautivos. Entonces está significando algo. Es decir, que le dan vía libre. Y vi el dragón, la bestia, el falso profeta, dejar escapar de la boca 3 espíritus del mal conforme a rana. Aquellos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y salen a reunir a los gobernantes del mundo para agruparlos en la batalla del gran día del Dios del cielo. O sea, el ser humano va a creer que va a poder vencer a Dios. Esto va a ser muy notorio después del milenio, que lo veremos en la clase que viene. Yo lo que creo a manera personal, que el hombre va a llegar a tan adelanto científico y tanto conocimiento que va a tener conocimiento empírico de la existencia de Dios. Va a saber de Dios. Va a saber de Dios como supo Adán. Y ahí va a ser el hecho. No, yo quiero ser Dios. La creación contra Dios. O sea, reunido un ejército de espíritu del mal. ¿Ve? Es un avivamiento satánico y un avivamiento del reino, con los 144.000, con los 2 testigos, con el ángel que predica. Por otro lado tenemos el falso profeta, tenemos la rana, tenemos las langostas que salen del abismo. Bien, entonces el séptimo ángel derramó su copa en el aire y un gran grito brotó del trono del templo que está en el cielo. Ya está listo. Y entonces hubo estruendo, truenos, relámpagos, mientras la tierra se sacudía con un terremoto de una magnitud sin precedente de la historia. Algunos dicen que quizá por todos los fenómenos más cambie la inclinación de la tierra y ahí sería un terremoto con un cante. Y la gran ciudad de Babilonia quedó dividida en 3 partes y la ciudad de todo el mundo se desplomaron. Y los pecados de la gran Babilonia se golpearon en la memoria de Dios y la ciudad tuvo que sorberla como castigo el vino del ardor de Dios, y las islas desaparecieron y los montes se desmoronaron. Y se saltó del cielo una granizada tan grande como uno de los granizos que caía sobre la humanidad, pesaba alrededor de 40 kilos, y la humanidad maldijo a Dios por la terrible plaga. Anótese una tarea para la clase que viene. Hay un apóstol que habla acerca de un diluvio de fuego. Me lo buscan de tarea. Así un poco buscan historia. Bien. Las 7 copas, página 107. Básicamente son 7, acá hay un cuadrito muy útil, úlceras malignas para los que tienen la marca de la bestia. El mar se convierte en sangre, los ríos y las fuentes se convierten en sangre. El sol quema con fuego, las tinieblas y el dolor hacen que los hombres se muerdan la lengua. El río Éufrates se seca. ¿Para qué? Para la preparación de un gran ejército que irá a pasar. Un gran ejército que se preparará. Y un gran terremoto arruina la ciudad mientras cae un enorme granizo.
Página 108 dice el problema para arrepentirse. Esto si nosotros vemos que todo en la Biblia, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis y Daniel, vemos que en la Biblia todo es escatología. Porque Faraón y las plagas es una sombra y figura de lo que había de venir. Bien. Las plagas de la trompeta causaron que algunos se arrepientan. Las plagas de Egipto endurecieron el corazón de Faraón. De igual manera, las plagas van a endurecer el corazón de muchos. Apocalipsis 16 lo leímos, nos dice 2 veces que no se arrepiente, sino que maldice. El juicio de Dios es justo. Dios es justo. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en teología bíblica y sistemática. Dios no sacrifica un atributo por otro. Después las plagas, los hijos de Israel llegaron al Mar Rojo. Este mar los separará de la tierra prometida. De igual manera, luego va a llegar a la tierra prometida. Bien. Y cumplí. Y 29. Realmente me ha gustado mucho la clase de hoy. Espero que le haya sido útil. Que Dios le bendiga.